Era una tarde tranquila cuando el teléfono sonó en el centro de rescate. La llamada fue respondida de inmediato, pero lo que se escuchó al otro lado de la línea dejó a todos en silencio. La voz de la mujer que hablaba temblaba con una mezcla de angustia y desesperación. Su relato fue tan vívido que, aunque sus palabras atravesaron kilómetros de distancia, fue como si las imágenes cobraran vida frente a nuestros ojos. Habló de un perro que había visto en las calles de un pequeño pueblo. No era solo un perro sin hogar. Este animal, una perra joven, estaba enferma, extremadamente delgada, con los huesos marcados bajo la piel sucia y enmarañada. Lo que más la había impactado, sin embargo, era la mirada de aquella criatura, una mirada vacía, sin brillo, como si la esperanza hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. La mujer continuó describiendo una escena tan desgarradora que resultaba difícil de procesar. Los niños del pueblo habían convertido a la perra en un objeto para su entretenimiento. Sin entender la gravedad de sus acciones, la perseguían, la jalaban, la empujaban como si fuera un juguete viejo e inservible. No había nadie para detenerlos. Nadie para defenderla. Día tras día, soportaba juegos rudos y burlas que la dejaban más exhausta, más frágil. Había visto a la pobre criatura colapsar en repetidas ocasiones, incapaz de mantenerse en pie por más tiempo, y cada vez que eso sucedía, simplemente la dejaban allí, tendida en el suelo, como si su vida no tuviera valor alguno. Por casi un mes, esa perra había vagado sin rumbo, luchando por encontrar un trozo de comida entre la basura, un sorbo de agua en charcos sucios. La mujer no sabía de dónde había venido ni qué tragedias la habían llevado hasta allí, pero una cosa estaba clara, estaba muriéndose. Había llegado al límite de su resistencia. Lo que quedaba de ella ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue. Lo que más partía el alma era que, a pesar de todo lo que había soportado, no había mostrado nunca signos de agresión. No gruñía, no mordía. Se dejaba hacer. Se rendía. Porque había perdido toda defensa, toda energía. Había dejado de luchar. Cuando terminó la llamada, un silencio pesado envolvió la sala. Era como si cada palabra se hubiera grabado a fuego en el aire. Nadie podía ignorar la urgencia de la situación. Los detalles se clavaron como un aguijón en el pecho de todos. Un perro demacrado, convertido en un juguete para la crueldad infantil, un ser que había perdido la voluntad de vivir. La necesidad de actuar se volvió inmediata, innegociable. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si un día más de espera significaba el final? No hubo tiempo para dudar. En cuestión de minutos, se organizó una pequeña expedición. Con la descripción proporcionada por la mujer en mente, partieron hacia el pueblo, con el corazón en un puño y la esperanza como única arma. Sabían que lo que estaban a punto de encontrar sería doloroso, pero también sabían que no podían darse el lujo de mirar hacia otro lado. Había vidas que, aunque invisibles para muchos, necesitaban ser vistas, escuchadas, salvadas. Y esta perra, aún sin nombre, aún sin historia conocida, merecía esa oportunidad. La llegada al pueblo fue como adentrarse en una historia de sombras, en un lugar donde la vida parecía haber dejado su brillo hace tiempo. Las calles estaban desiertas, salvo por un par de niños que corrían descalzos y una anciana sentada en el umbral de una puerta, observando el paso de los desconocidos con ojos cansados. La descripción de la mujer que llamó era tan precisa que no hubo dudas cuando la encontramos. Allí, apoyada contra una valla vieja y oxidada, estaba ella. La perra. Un cuerpo demacrado que apenas parecía tener fuerza para respirar. Su pelaje, una maraña de suciedad y nudos, escondía las curvas huesudas de su espalda. Las costillas sobresalían como las barras de una jaula que contenía una vida apenas sostenida por un hilo. Era como si la fragilidad misma se hubiera hecho carne. Nos acercamos con cuidado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera asustarla, aunque la realidad pronto se hizo evidente, no tenía energía ni para asustarse. Sus patas,
delgadas y temblorosas, parecían de cristal, a punto de romperse. Su cabeza descansaba sobre el suelo polvoriento, los ojos semiabiertos, pero sin ver realmente. Había algo indescriptible en su mirada. No había miedo, ni siquiera tristeza. Lo que vimos fue vacío. Un vacío tan profundo que era como mirar un pozo sin fondo. La chispa que hace a un ser vivir había desaparecido, o se encontraba tan oculta que parecía imposible de recuperar. Dimos un paso más. Entonces, como si el peso de la existencia fuera demasiado para soportar un segundo más, la perra intentó moverse, pero sus patas cedieron. Su cuerpo se deslizó aún más contra la valla, hasta quedar completamente tendida en el suelo. El sonido del impacto fue un susurro débil, como una hoja cayendo al final del otoño. No hubo resistencia, no hubo queja. Solo un silencio resignado que hablaba más fuerte que cualquier grito. El aire se volvió denso. No podíamos apartar la vista. Fue un instante que duró una eternidad. Mi corazón martillaba con una mezcla de dolor y urgencia. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía un ser tan noble ser reducido a una sombra de sí mismo? Me agaché a su lado y extendí una mano temblorosa, sin saber si ella la aceptaría o si simplemente me ignoraría como el mundo había hecho durante tanto tiempo. Cuando mi mano tocó su costado, sentí el latido débil de su corazón, lento, pero aún presente. Sus ojos se movieron apenas, una fracción de segundo, como si estuviera reconociendo por primera vez la presencia de alguien que no estaba allí para dañarla. Su piel caliente y delgada temblaba bajo mis dedos, como si su cuerpo entero hubiera olvidado lo que era sentirse a salvo. «¿Estás bien ahora?», murmuré, sin saber si las palabras podían alcanzarla. No más dolor, no más miedo. Me acerqué aún más, envolviendo su cuerpo frágil con mis brazos. Al principio, ella no reaccionó. Pero entonces, casi imperceptiblemente, su respiración cambió. Su pecho, aunque aún débil, se alzó un poco más. Como si, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendiera en la oscuridad. La levanté con cuidado, sintiendo su ligereza, una ligereza que no debería pertenecer a un ser tan grande. Era poco más que un esqueleto cubierto de piel. Sin embargo, dentro de esa fragilidad había una vida que merecía ser salvada. Mientras la sostenía en mis brazos, el tiempo pareció detenerse. Los sonidos del pueblo se desvanecieron, y todo lo que existía era ese frágil cuerpo entre mis manos, la tibia respiración de una vida aferrándose a lo que quedaba de esperanza. Su piel, áspera y cubierta de heridas, transmitía una vulnerabilidad que me atravesó el alma. No había fuerza en ella, solo una resignación silenciosa, como si el mundo le hubiera enseñado que la bondad no era algo para esperar, sino una ilusión distante y fuera de su alcance. Me arrodillé suavemente sobre el suelo polvoriento, bajándola con el mayor cuidado. La apoyé contra mi pecho, sus huesos sobresalientes presionaban como recordatorios visibles del sufrimiento que había soportado. Había un nudo en mi garganta, y las palabras luchaban por salir, pero finalmente, con voz suave y temblorosa, le hablé. «Tranquila, pequeña. Ya todo estará bien. No tienes que luchar sola nunca más». No sabía si podía entenderme, pero las palabras no eran solo para ella. Eran una promesa para ambas. Porque, en ese momento, algo cambió. Era más que rescatar a un perro callejero. Era la certeza de que su vida, por destrozada que estuviera, merecía cuidado, amor y una segunda oportunidad. Mis dedos acariciaron con delicadeza su pelaje enmarañado, deslizándose sobre cada nudo como si pudiera alisar no solo la suciedad, sino también la carga de los días pasados. A cada movimiento, sentía como la conexión crecía entre nosotros, un hilo invisible que se tejía con hilos de confianza. Ella permaneció inmóvil al principio, como si no supiera qué hacer con este toque desconocido. Pero luego, algo mágico ocurrió. Su cuerpo, antes rígido y tenso,
comenzó a relajarse poco a poco. Su cabeza, pesada por el agotamiento, cayó suavemente sobre mi brazo. Un suspiro profundo escapó de su pecho. Fue un sonido sutil, pero en él había un mundo de rendición. Era el aliento de alguien que había dejado de pelear, no porque estuviera vencida, sino porque, por fin, podía descansar. Sentí un calor en los ojos, una humedad que no podía contener. «Lo siento, Mila», le susurré, dándole un nombre antes de que el mundo pudiera quitarle más de lo que ya le había robado. «Lo siento por todo lo que te hicieron pasar. Pero ya no estás sola. Te prometo que de ahora en adelante todo será diferente». Mis brazos la rodearon en un abrazo lento y protector. Era un gesto simple, pero también una barrera contra el pasado, un escudo contra la crueldad que había conocido. La rodeé no solo con mis brazos, sino con la promesa de un futuro mejor. Ella era más que un perro callejero. Era una vida valiosa, una llama que se negaba a apagarse. En ese momento, algo increíble sucedió. Su cuerpo tembloroso, que antes había soportado el peso de la desesperación, comenzó a ceder al consuelo. Su respiración se volvió más tranquila, y una pequeña lengua rosada tocó la piel de mi mano. Fue un gesto diminuto, apenas un roce, pero significó todo. Fue un acto de fe, el primer paso hacia una confianza que nadie más había logrado ganar. Fue un «gracias» silencioso, una aceptación de la promesa que le había hecho. Y así, en una calle olvidada de un pequeño pueblo, entre polvo y silencio, nació una chispa de esperanza. Mila no sabía aún qué le esperaba, pero ya no enfrentaría la vida sola. La conexión estaba ahí, fuerte como la fe en lo imposible. Y aunque el camino sería largo, ese abrazo marcó el inicio de algo hermoso, la primera vez que sintió que alguien la veía, la primera vez que alguien la eligió. Mientras la sostenía, aún sintiendo su cuerpo delgado y frágil presionado contra mí, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Había llegado a este momento con un propósito, y el primer paso hacia un futuro mejor comenzaba con algo tan simple, pero tan poderoso, como un nombre. Hasta ese día, había sido solo un perro sin identidad, una sombra sin historia que deambulaba por las calles. Pero ahora, con cada segundo que pasaba en mis brazos, su pasado se desvanecía, y en su lugar crecía una nueva posibilidad, la promesa de una vida mejor. La miré con ternura, observando su expresión vulnerable, los ojos que aún guardaban tristeza pero que ya no parecían tan vacíos. Había una pequeña chispa, apenas perceptible, como una llama débil que resistía apagarse. «No puedes seguir siendo solo una sobreviviente», le dije suavemente. «Ahora eres alguien. Eres alguien que merece ser amada, protegida y valorada. Y cada historia necesita un nombre». Recorrí con la mirada el polvo y la suciedad que cubrían su cuerpo, su pelaje tan enredado como la maraña de sufrimiento que había soportado. Pensé en lo que significaba estar perdida, ser invisible para el mundo, y en la fuerza invisible que la había mantenido viva hasta que la encontramos. Había algo casi milagroso en su resistencia silenciosa, y quise que su nuevo nombre reflejara eso, una chispa de esperanza, un símbolo de renacimiento. «Mila», susurré finalmente, dejando que el nombre flotara entre nosotros como una declaración de algo más grande. «Ese será tu nombre. Significa milagro, porque eso es lo que eres. Un milagro que sobrevivió cuando todo parecía perdido». Al pronunciarlo, sentí como el peso de esa palabra llenaba el aire, dándole forma a la identidad que la vida le había negado durante tanto tiempo. Repetí el nombre, más firme esta vez, probándolo como un ancla para su nueva existencia. «Mila», le dije nuevamente, con una sonrisa que ella aún no podía ver, pero que pronto aprendería a reconocer. «Bienvenida a tu nueva vida. Este es tu comienzo». El acto de nombrarla no fue solo una formalidad, fue un renacimiento. Darle un nombre era una manera de decirle que ya no era una sombra sin historia, que su sufrimiento no la definía. Su identidad estaba siendo reescrita,
no por el dolor del pasado, sino por el amor y el cuidado que llenaría su futuro. Fue un instante íntimo, cargado de simbolismo, una ruptura definitiva con las cadenas invisibles que la mantenían atada a una existencia de miseria. Ella, aún agotada, apenas reaccionó, pero sus ojos se entrecerraron en un gesto de calma. Como si, en algún nivel, entendiera que su vida había cambiado. Que ya no era solo un cuerpo frágil sostenido por la fuerza de otros. Ahora era Mila, un ser con un nombre, una historia nueva esperando ser escrita, y un futuro lleno de promesas. Sostenerla, darle un nombre, fue como encender una luz en medio de la oscuridad. Era solo el principio, pero en ese momento supe, con absoluta certeza, que ese pequeño milagro llamado Mila había llegado para quedarse. Y no importaba cuánto trabajo quedara por hacer o cuántos días difíciles aún nos esperaran, ella nunca más volvería a estar sola. El viaje hacia su nuevo hogar fue un trayecto que marcó el fin de una vida llena de sufrimiento y el inicio de un capítulo lleno de esperanza. Mientras sostenía a Mila en mis brazos, sentía el calor frágil de su cuerpo cansado, cada respiración lenta y esforzada como un recordatorio de su lucha por sobrevivir. El mundo a su alrededor seguía siendo un lugar incierto, pero dentro del coche, la atmósfera era completamente diferente. Allí había calma, seguridad y promesas silenciosas de cuidado. El motor ronroneaba suavemente mientras nos alejábamos de aquel lugar donde la encontramos, un lugar que ya no tenía poder sobre ella. Afuera, las luces de la calle parpadeaban, las sombras se desdibujaban en el horizonte, pero dentro del vehículo, todo giraba en torno a un solo propósito: llevar a Mila a un espacio donde, por fin, estaría a salvo. Mientras conducía, lancé miradas rápidas hacia ella, tratando de no inquietarla. Su cuerpo estaba relajado, pero no por comodidad, sino por agotamiento extremo. Sin embargo, había algo más, una leve inclinación de su cabeza, un parpadeo que parecía más lento y profundo. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a sentir una pizca de alivio. Durante el camino, el silencio se llenó con palabras suaves que murmuré solo para ella, como un puente entre su pasado y su futuro. Le hablé de su nuevo hogar, un lugar cálido donde nunca más tendría que dormir al raso, donde cada rincón estaría lleno de amor y donde su dolor se convertiría en un recuerdo lejano. Todo será diferente ahora, Mila, le prometí. Aquí, serás querida. Serás parte de una familia. Los minutos parecieron alargarse, pero al doblar la última esquina, un peso invisible se levantó de mis hombros. Frente a nosotros, la casa iluminada por una luz cálida representaba mucho más que paredes y techo, era la promesa tangible de un futuro lleno de amor. Aparqué el coche y abrí la puerta con cuidado, sintiendo como la noche se llenaba de posibilidades. Mila no se movió al principio. Sus ojos oscuros reflejaban tanto curiosidad como cautela. Lentamente, la levanté y la llevé hacia su nueva vida. Al cruzar la puerta, ella pareció encogerse un poco, como si estuviera entrando en un mundo que aún no creía real. El suelo de madera bajo sus patas, la sensación de calor envolviendo su cuerpo, el olor a hogar, todo era nuevo y desconcertante. No había gritos, ni manos bruscas, solo suavidad y ternura. La coloqué en una cama mullida preparada especialmente para ella, cubierta con mantas suaves, una cama que sería solo suya. Su primer verdadero espacio de descanso. Al principio, se quedó quieta, casi como si no supiera qué hacer con tanta comodidad. Pero luego, como si algo profundo dentro de ella se soltara, dejó escapar un suspiro largo, y su cuerpo, antes rígido y tembloroso, se hundió en la cama. Su respiración, pesada y fatigada, se volvió lenta y constante. Mila, por fin, había llegado a un lugar donde sus sueños serían tranquilos y sus días estarían llenos de amor. El primer baño de Mila fue más que una simple limpieza, fue un ritual de sanación, el primer paso para desprenderse del peso invisible de su sufrimiento. Cuando la llevé al baño, su cuerpo delgado temblaba ligeramente, no solo por el agotamiento sino también por la incertidumbre de lo que vendría. Cada experiencia pasada había dejado huellas en su memoria,
donde las manos humanas significaban dolor o descuido. Pero esta vez sería diferente. Con movimientos lentos y cuidadosos, llené la bañera con agua tibia, asegurándome de que la temperatura fuera perfecta, ni demasiado caliente ni fría, para calmar su frágil cuerpo. Mila miraba el agua con una mezcla de desconfianza y curiosidad, sus grandes ojos oscuros parpadeaban mientras me acercaba a ella. La sostuve con ternura, murmurando palabras suaves que fluían como un arroyo tranquilo, diseñadas para calmar sus miedos. «Estás a salvo ahora, Mila. Esto es solo para ti». Cuando el agua tocó sus patas por primera vez, su reacción fue inmediata. Se encogió ligeramente, un reflejo de años de defensas levantadas contra el mundo. Pero no aparté las manos, en su lugar, las sostuve con más firmeza, transmitiéndole a través de mi toque la seguridad que aún no podía comprender del todo. Poco a poco, su resistencia disminuyó, como una cuerda tensa que finalmente cede, y permití que el agua la rodeara, lavando su agotamiento y el polvo de las calles. El gel de baño suave llenó la habitación con un aroma ligero y fresco, una fragancia que contrastaba con la suciedad y el abandono que habían marcado su vida. A medida que mis dedos masajeaban su cuerpo, el jabón formó espuma sobre su pelaje, revelando poco a poco el verdadero color de su manto oculto bajo la suciedad. Cada movimiento se convirtió en un acto de cuidado profundo, cada burbuja de jabón representaba una carga que desaparecía. Sentí como sus músculos, tensos y agotados, empezaban a relajarse bajo mis manos. Era como si el agua, al deslizarse por su piel, arrastrara con ella no solo la mugre sino también el dolor de una existencia llena de privaciones. Mila cerró los ojos por un momento, permitiendo que el agua y las caricias la envolvieran en una sensación desconocida de alivio. El agua tibia corría por su cuerpo, goteando desde sus orejas hasta sus patas, llevándose con cada gota la tristeza acumulada. No hubo palabras necesarias para explicar lo que estaba sucediendo, su respiración más lenta y profunda hablaba de una serenidad que se instalaba en su interior. Por primera vez, Mila no solo era tocada, sino cuidada con un amor que no pedía nada a cambio. Al terminar, envolví su cuerpo húmedo en una toalla esponjosa, secándola con la misma suavidad con la que se acaricia a un ser querido. Sentí su pequeño corazón latiendo bajo mis manos, ya no frenético, sino calmado, en sincronía con el entorno de paz que la rodeaba. Aquel baño no solo limpió su cuerpo, limpió también las cicatrices invisibles de su alma, abriendo la puerta a una nueva vida donde el amor y la compasión serían su nueva normalidad. La primera noche de Mila en su nuevo hogar fue como el amanecer de una vida que ella jamás había imaginado. Cuando la llevé al interior de la casa después de su baño, su cuerpo aún estaba envuelto en la toalla suave, y sus ojos, aunque cansados, estaban abiertos y observaban cada rincón con una mezcla de curiosidad y asombro. Cada paso que daba era un pequeño descubrimiento, como si no pudiera creer que el suelo bajo sus patas ya no estuviera cubierto de polvo o piedras, sino de una madera cálida y firme que no castigaría su piel maltratada. La cama que había preparado para ella era sencilla pero cómoda, un cojín blando y mullido, cubierto con una manta que olía a frescura y hogar. Sin embargo, para un perro como Mila, aquello no era simplemente una cama, era un santuario. La coloqué suavemente sobre el cojín, y ella se quedó quieta, como si el peso de la suavidad misma fuera demasiado sorprendente para procesarlo. Sus patas se relajaron lentamente, y su cuerpo, siempre en tensión, se acomodó por completo. Había algo casi mágico en ese momento, la transformación de una criatura acostumbrada al frío y la dureza de las calles, ahora arropada en una promesa de seguridad. El calor de la manta parecía envolver no solo su cuerpo sino también su espíritu. Respiró profundamente, una bocanada de aire que parecía expulsar todo el miedo y el cansancio acumulados. Se acomodó sobre un costado, apoyando su cabeza en la suave superficie como si dudara, durante un segundo, de que fuera real. Sus orejas, siempre alerta, comenzaron a relajarse, y sus párpados pesados cayeron como si el cansancio de años de sufrimiento la alcanzara de golpe. El silencio en la habitación fue roto solo por su respiración, lenta y profunda.
Había algo profundamente conmovedor en verla dormir. Cada movimiento era un recordatorio de su fragilidad y de la enorme fortaleza que la había llevado hasta ese momento. Mientras la observaba, su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada inhalación, y un suspiro suave se escapó de sus labios, el tipo de suspiro que solo un alma finalmente en paz puede liberar. Esa noche, no hubo ruido de niños crueles, ni piedras lanzadas, ni el frío implacable de la calle. En su lugar, solo hubo el susurro de la brisa que acariciaba las ventanas y el calor envolvente de un hogar que la acogía. Mila, por primera vez, durmió profundamente, sin la necesidad de mantenerse alerta, sin temor de lo que pudiera venir. Era un descanso lleno de sueños nuevos, de promesas que su corazón recién comenzaba a creer. Mientras la noche avanzaba, la luz de la luna bañaba suavemente la habitación, como si incluso el universo entendiera la importancia de aquel momento. El confort que la rodeaba no era solo físico, era la primera sensación real de pertenencia y amor incondicional. Para Mila, aquella cama no era solo un lugar donde descansar. Era un símbolo de esperanza, un refugio que anunciaba el inicio de una vida donde su dolor quedaría finalmente atrás. El proceso de transformación de Mila fue un testimonio conmovedor de resiliencia y amor. Desde el primer día que llegó a casa, cada pequeño paso hacia la recuperación fue una victoria, no solo para ella, sino para todos los que seguíamos su progreso con el corazón lleno de esperanza. El primer día fue todo un desafío. Mila apenas tenía fuerzas para levantarse. Sus patas delgadas y frágiles temblaban bajo su peso, pero en sus ojos había una chispa de algo nuevo, una mezcla de cautela y una curiosidad tímida, como si empezara a preguntarse si realmente estaba a salvo. Su apetito, aunque débil, comenzó a mostrar señales de regreso cuando le ofrecimos una comida suave y nutritiva. Se acercó lentamente al tazón, olfateando con desconfianza, hasta que la tentación del alimento fresco fue más fuerte que sus temores. Verla tomar los primeros bocados, aún con movimientos lentos, fue un momento profundamente emotivo. Con cada amanecer, Mila empezó a mostrar signos de vida renovada. El segundo día fue la primera vez que movió la cola con una tímida emoción cuando entré en la habitación. Aunque el gesto era pequeño, simbolizaba un gran paso, el inicio de la confianza. A medida que su energía aumentaba, comenzamos pequeñas caminatas por el jardín. Sus pasos, al principio inseguros, se hicieron más firmes con cada día que pasaba. Poco a poco, el aire fresco y la tierra suave bajo sus patas parecían devolverle la conexión con el mundo que había perdido durante tanto tiempo. Hacia el día 5, el brillo de sus ojos empezó a regresar. Lo que antes eran ventanas vacías llenas de tristeza se transformó en una mirada viva, llena de curiosidad y asombro. Su pelaje, una vez opaco y enmarañado, comenzaba a recuperar su suavidad bajo los cuidados constantes y el afecto que ahora la envolvía. Cada caricia parecía alimentar no solo su cuerpo, sino también su espíritu, reforzando la certeza de que la amabilidad había llegado para quedarse. Para el 10º día, la energía de Mila era palpable. Su cola ya no se movía tímidamente, sino con un entusiasmo que parecía irradiar felicidad pura. Cuando jugaba con los juguetes que le ofrecíamos, su cuerpo entero participaba en la alegría del momento. Las carreras alrededor del jardín, aunque aún no tan largas como las de un perro completamente recuperado, eran un testimonio de su progreso. Su apetito se había vuelto robusto, y cada comida se devoraba con la misma gratitud que mostraba por la compañía y los cuidados que la rodeaban. El día 15 fue un hito especial. Su transformación física y emocional era asombrosa. Mila, que había llegado como una sombra de lo que alguna vez fue, ahora se había convertido en una imagen de vitalidad y esperanza. Su pelaje brillaba bajo el sol, sus ojos destellaban vida, y su energía parecía interminable. Corrió hacia mí ese día, con la lengua fuera y las patas llenas de fuerza, y cuando saltó para recibir un abrazo, sentí el peso real de su recuperación. Aquella criatura frágil había renacido. No solo había recuperado su salud, había redescubierto su capacidad de amar y confiar. La historia de Mila, día tras día,
fue una lección sobre la fuerza interior, la importancia de la paciencia, y cómo la empatía puede cambiar vidas. En cada paso de su recuperación, fue imposible no maravillarse ante su espíritu indomable, que finalmente había encontrado un lugar donde florecer. Los días comenzaron a pasar lentamente, y con ellos, Mila fue mostrando poco a poco su gratitud. No era algo que se pudiera medir en palabras o en gestos grandiosos, sino en los pequeños momentos que compartíamos. Cada vez que se acercaba a mí, moviendo su cola con más confianza, su presencia parecía decir gracias, aunque nunca lo expresara con palabras. A veces, cuando estaba sola, me encontraba observándola de lejos, como caminaba por el jardín, explorando con curiosidad, como si el mundo entero se le abriera nuevamente. No solo se estaba recuperando físicamente, sino también emocionalmente, aprendiendo a confiar en quienes la rodeaban, y en mí, su rescatista. Esa mirada que me dirigía, llena de intensidad, me hablaba más que cualquier palabra que pudiera decir, como si en su silencio pudiera expresar todo lo que su alma había guardado durante tanto tiempo. La gratitud no solo estaba en sus gestos, sino también en su mirada, en cada paso que daba hacia mí, como si en cada uno de ellos estuviera diciéndome que, aunque había sufrido, ahora sabía que ya no estaba sola. A medida que los días avanzaban, nuestra relación se fue llenando de momentos de ternura que se volvían cada vez más frecuentes. Ya no era solo una perra que había sido rescatada, era una compañera. En los momentos en que me sentaba a leer o descansar, Mila no dudaba en acercarse y acurrucarse junto a mí. Sentir su cabeza reposando en mis piernas, su respiración suave junto a la mía, era más que un gesto de cariño, era una declaración silenciosa de confianza. En esos instantes, nuestras almas parecían hablar un mismo lenguaje, uno que no requería palabras. Me sentía profundamente agradecido de tenerla cerca, pero también comprendía que ella me estaba ofreciendo mucho más de lo que yo le estaba dando. Sus pequeños gestos de amor, como un lamido suave en la mano o esa mirada tranquila y serena, me mostraban que, aunque todo había comenzado por un rescate, ahora era algo mucho más profundo. Mila había encontrado en mí un refugio, pero también había creado un espacio en su corazón donde yo me sentía seguro. No solo me había permitido cuidarla, sino que me había permitido entrar en su vida, en su mundo de ternura, donde cada momento se convertía en un acto de confianza mutua. Y así, día tras día, nuestra conexión crecía. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, porque no había grandes palabras ni gestos grandiosos que la definieran, pero era una fuerza palpable entre nosotros. Cada día me mostraba más señales de su confianza, una mirada fija y serena cuando se sentía segura, un suspiro tranquilo cuando se acurrucaba a mi lado. Mila no solo estaba recuperándose físicamente, sino también emocionalmente. Su corazón, que alguna vez había estado lleno de miedos y heridas, se iba abriendo con cada día que pasaba. De alguna manera, había llegado a entender que estaba en un lugar seguro, que ya no tenía que temer. Y yo, por mi parte, también estaba aprendiendo algo valioso. La presencia de Mila me enseñaba que la paciencia, la confianza y la empatía no solo eran necesarias para sanar, sino que también se convertían en una fuerza poderosa capaz de transformar vidas. Los días pasaron, y me di cuenta de que nuestra relación había trascendido lo que cualquier rescate físico pudiera haber sido. Era más que un acto de salvar a un animal, era un acto de redescubrimiento mutuo, de una conexión profunda que se construía a base de tiempo, cuidados y amor. Cuando sentía su cuerpo acurrucado junto al mío, cuando veía su cola moverse con alegría, sabía que ambos habíamos encontrado algo invaluable en el otro. No solo había sanado a Mila, sino que ella también me había sanado a mí, enseñándome que el amor no siempre requiere de palabras, sino de gestos sinceros y un corazón dispuesto a confiar. A medida que Mila continuaba su proceso de recuperación, me encontraba reflexionando sobre el verdadero poder que tiene el acto de rescatar. No solo se trata de salvar una vida de una situación de sufrimiento, sino que también es una puerta hacia una transformación profunda, tanto para el animal rescatado como para la persona que lo acoge. En su caso, el rescate no fue simplemente un gesto de compasión,
sino el inicio de un viaje de sanación compartido. Mila no solo había sido rescatada físicamente, sino que, a través de la empatía y la dedicación, había encontrado una nueva razón para vivir. El simple hecho de ofrecerle un espacio seguro, de brindarle cariño sin esperar nada a cambio, había desencadenado un cambio tan profundo que ya no solo era un ser herido, se había convertido en una fuente de amor y alegría en mi vida. La historia de Mila me recordó que un solo acto de bondad tiene el poder de transformar no solo el destino de un ser, sino el corazón de quien lo realiza. Al principio, parecía una misión difícil, incluso un sacrificio, pero lo que al principio parecía una carga se transformó en algo invaluable. Cada día que pasaba, me sorprendía más su capacidad para confiar, su fortaleza para sanar, y cómo la gratitud que mostraba a través de sus pequeños gestos fue cambiando mi perspectiva sobre lo que realmente importa. Fue en esos momentos de calma, cuando sus ojos brillaban con confianza y su cuerpo respondía a la vida nuevamente, cuando comprendí que un acto de bondad, por más pequeño que sea, tiene el poder de reescribir una historia, de cambiar vidas, de sanar almas. Al observar el progreso de Mila, entendí con más claridad la importancia del cuidado animal y cómo nuestra empatía hacia ellos puede ser el motor para su recuperación y bienestar. Los animales, como Mila, no pueden pedir ayuda con palabras, pero su dolor, su miedo y su vulnerabilidad son evidentes en cada uno de sus gestos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia, de ofrecerles un espacio seguro donde puedan sanar, donde su historia no sea definida por el sufrimiento, sino por el amor y la paciencia. Es un recordatorio de que, como sociedad, necesitamos recordar que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto profundo en las vidas de aquellos que no tienen voz. En muchos casos, el simple acto de escuchar y ofrecer cuidado puede cambiar el curso de una vida, y esa transformación no solo afecta al animal rescatado, sino también a la persona que decide abrir su corazón y su hogar. Este proceso de rescate no solo me enseñó sobre la importancia del cuidado animal, sino también sobre la empatía, sobre cómo ver más allá del dolor y la apariencia. Cuando nos tomamos el tiempo para entender lo que realmente necesita un ser, no solo curamos su cuerpo, sino que ayudamos a sanar su alma. Mila fue un reflejo de esto, una prueba viviente de que la bondad puede romper barreras, puede restaurar lo que estaba roto, y sobre todo, puede iluminar caminos en los que antes solo había oscuridad. Nunca podría haber realizado este rescate por mí mismo sin el apoyo vital de personas como Esdras Andrade, cuya presencia en cada paso del proceso fue invaluable. Desde el primer momento en que se enteró de la situación de Mila, Esdras no solo ofreció su experiencia y consejos prácticos, sino que también compartió su visión de cómo la empatía y la paciencia son esenciales en el proceso de rescate. Su compromiso no solo fue técnico, sino profundamente humano, aportando calma y confianza cuando las dificultades parecían abrumadoras. Esdras entendió que, más allá de los cuidados médicos, el verdadero reto era restaurar la confianza de Mila, algo que se logró gracias a su constante apoyo y su habilidad para conectar con los animales de una manera tan auténtica. Sin él, no solo habría sido mucho más difícil, sino que la historia de Mila probablemente no habría tenido el mismo final esperanzador. Por eso, agradezco profundamente su dedicación y apoyo, pues su contribución fue esencial para que esta historia de transformación fuera posible. La historia de Mila no es solo una historia de un rescate, es un testimonio del poder que tiene la bondad y el amor para transformar vidas. A lo largo de su recuperación, desde los primeros días de desconfianza hasta los momentos de pura alegría y energía, Mila se convirtió en un símbolo de esperanza. Cada paso que daba, cada gesto de amor que me ofrecía, me recordaba que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en lo que vemos por fuera, sino en lo que se construye desde adentro. Su historia nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad, no solo los animales, sino también las personas que, a veces, se sienten perdidas o quebradas por las circunstancias de la vida. A través del amor, la paciencia y la empatía, podemos cambiar el curso de una vida, podemos hacer que algo hermoso florezca donde antes solo había dolor. Mila, con su inquebrantable voluntad de sanar y renacer, ha dejado una huella indeleble en mi corazón. Su historia nos inspira a creer en el milagro de las segundas oportunidades,
a ver más allá de las heridas visibles y a entender que el verdadero acto de compasión no solo cambia a quienes reciben el apoyo, sino también a quienes lo brindan. Porque, al final, rescatando a Mila, descubrí que la verdadera recompensa no era solo verla correr feliz en el jardín, sino entender que, al ofrecerle una nueva vida, también había encontrado un nuevo propósito. Nos enseñó a todos que, en un mundo lleno de dificultades, un acto de bondad puede ser el primer paso hacia un milagro. Y, a veces, ese milagro es simplemente una vida llena de amor, confianza y alegría, donde antes solo había miedo y sufrimiento.